el manejo de la vía aérea, que creo que es uno de los puntos más importantes en el que puedo aportar desde mi especialidad y que puede servirles a ustedes tanto como médicos generales o como ciertas especialidades que se ven enfrentadas a este tema. Entonces, para poder tener un poquito una hoja de ruta de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar sobre anatomía, que sigue saliendo a pesar de haber terminado la carrera, las indicaciones principales de intubación, el procedimiento para poder realizar una intubación exitosa, que consta de la preparación, la evaluación de nuestra vía aérea, una preoxigenación, la laringoscopía, y en caso de no poder realizar una intubación exitosa o requerir otro manejo de vía aérea, podemos usar ciertos dispositivos que también vamos a ver. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de inducción en secuencia rápida y una pincelada de vía aérea difícil, que a veces es un tema de especialidad, pero cualquiera de nosotros puede enfrentarse a esto. A modo de introducción, es súper importante que nosotros tengamos claro que cuando hacemos un buen manejo de la vía aérea, damos un impacto positivo en el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto es tan importante como de salvar la vida de un paciente y la cantidad de demandas que existen, sobre todo en Estados Unidos, por el mal manejo de la vía aérea, ¿ya? El mayor porcentaje de demandas en las UCI y en los servicios de urgencia son por mal manejo de la vía aérea. Entonces, de manera general, tenemos que tener claro que nosotros cuando nos enfrentamos al paciente para poder manejar su vía aérea, es igual que en todo lo que hacemos en la medicina, ¿ya? Tenemos que conocer a nuestro paciente, saber un poco de la historia clínica y del examen físico. Dentro de lo que estamos hablando del paciente, tenemos que saber si nuestro paciente es un adulto pediátrico o adulto, cuál es el diagnóstico por el que el paciente necesita el manejo de la vía aérea, si el paciente tiene ayuno o no, o si tiene alguna condición que nos haga pensar que puede tener un retraso en el vaciamiento gástrico y un riesgo de aspiración mayor. La historia clínica, donde vamos a considerar las alergias del paciente, sobre todo a medicamentos, y las cirugías anteriores. Este punto es súper importante porque cuando los pacientes tienen el antecedente de una vía aérea difícil o de mal manejo en alguna cirugía anterior, ese es un antecedente mayor para pensar que nos vamos a enfrentar a una vía aérea difícil. Y dentro del examen físico, el IMC, donde el peso es un elemento importante, sobre todo para calcular las dosis de medicamentos y hacer algunas variaciones en el manejo de nuestra vía aérea, la evaluación del examen físico de la vía aérea propiamente tal, ya que lo vamos a ver con más detalle, y la monitorización de nuestro paciente, donde vamos a ver principalmente el estado hemodinámico para poder hacer una elección adecuada de los medicamentos que vamos a utilizar. Este cuadrito resume un poco las horas de ayuno que nosotros les exigimos a los pacientes. A veces en el contexto de la urgencia nos vamos a enfrentar a un paciente con estómago lleno que comió hace menos de 6 8 horas alguna comida sólida y es ahí donde va a entrar la inducción en secuencia rápida, ¿ya? En general, el agua uno espera más o menos 2 horas y los alimentos más sólidos o grasa 8 horas. Entonces, como les decía, la anatomía sigue apareciendo, no es solo en primero, eh, y acá lo importante es que hay ciertas estructuras que tienen algunos elementos relevantes. Por ejemplo, la boca, tenemos que considerar que el techo está dado por el paladar duro y el paladar blando, que son parte importante en nuestra laringoscopía. Tenemos la lengua y los dientes dentro de la boca, que también son elementos a considerar. La nariz, que tiene una irrigación principalmente por la arteria maxilar, que puede causar sangramiento importante y que nos va a dificultar una visión a la laringoscopía. La faringe, que tiene 3 porciones según su comunicación anterior, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La laringe, que es una estructura que va desde la laringofaringe y después se continúa con la tráquea y tiene elementos importantes como son los cartílagos, principalmente el cartílago tiroides, que es el más grande, y el cartílago cricoides, ya que está bajo las cuerdas.
También es importante en la laringe estructuras más blandas, como son la membrana cricotiroidea, que va a ser nuestro acceso quirúrgico, por ejemplo, para el manejo de la vía aérea avanzado. Y hay que tener en consideración la inervación de nuestra vía aérea, que está dada principalmente por el trigémino, el glosofaringio y el vago. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay ciertos estímulos que causan ciertos reflejos. Por ejemplo, cuando yo hago una laringoscopía, tengo un estímulo importante del nervio vago y esto puede causar bradicardia y asistolía. Este estímulo es mucho más sensible en los niños y puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. Acá tenemos un poquito de la anatomía de la faringe y la laringe, que es la imagen que nosotros esperamos ver cuando hacemos una laringoscopía. Tenemos la epiglotis, que es el elemento que separa la orofaringe de la laringofaringe y que es nuestro mecanismo de protección cuando hacemos la deglución para no tener aspiración. Y la glotis, que es el espacio que queda entre ambas cuerdas por donde esperamos que pase nuestro tubo. Entrando un poco más de lleno a esto, ¿qué opciones son las que yo tengo para manejar la vía aérea? En primer lugar tenemos la ventilación con máscara ambú, tenemos las máscaras laringia y tenemos el tubo endotraqueal. Esto solo para que sepan que existen, hay otros dispositivos más avanzados del manejo de vía aérea, hay varios cursos de la Sociedad de Anestesia, de la Sociedad de Vía Aérea, de la Sociedad de Medicina Intensiva, que capacitan para el uso de estos dispositivos en caso de que ustedes tengan acceso a ellos, trabajen en un hospital un poquito más grande y quieran adquirir, tener una expertise para el manejo de ellos si es que se ven enfrentados en un ambiente de urgencia o de pacientes críticos. En primera imagen hay un video de laringoscopio, en la imagen superior hay un Bonfils, en la imagen de abajo hay un fibrobroncoscopio y la última imagen que es un set de crico para un acceso a vía aérea. Entonces, cuando nosotros vamos a tener que intubar a un paciente, principalmente los escenarios clínicos se van a dar en anestesia, servicios de urgencia y unidades de paciente crítico. Este es un resumen de un estudio de Estados Unidos donde se vio los principales motivos de intubación en los servicios de urgencia y los principales eran paro cardiorrespiratorio, pacientes con compromiso de conciencia, pacientes con edema de la vía aérea, principalmente en contexto de quemaduras faciales o anafilaxia, y causas neurológicas, principalmente en pacientes que tenían diagnósticos crónicos. Los criterios generales de intubación, esto es súper variable, van a encontrar distintos cuadros y distinta información en la bibliografía, pero lo que más me importa es que sepan que siempre va a ser en el contexto clínico del paciente y no con un solo criterio, ¿ya? Tengo que ver a mi paciente tanto por su historia clínica, su examen físico y los exámenes complementarios que pueda tener, ¿ya? Frecuencia respiratoria aumentada, capacidad vital disminuida, incapacidad del paciente de generar fuerza inspiratoria, principalmente por patologías neurológicas, presión parcial de oxígeno disminuida y emisión de CO2 aumentada. Y entrando de lleno ya en qué voy a hacer para manejar la vía aérea, principalmente en la intubación, como en todo procedimiento tengo que tener una buena preparación para que este procedimiento ojalá sea exitoso, ¿ya? Vamos a seguir con la preoxigenación, la inducción, que se refiere al paso de medicamento, la laringoscopía y la intubación. Dentro de la preparación es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que todo nuestro equipo esté disponible y preparado, ¿ya? A esto me refiero que tengamos nuestro tubo probado, con el CAF probado, tengamos el laringo probado, con pilas funcionando. Hay servicios que no siempre tienen tanto manejo de vía aérea y el laringo no tiene pila, nadie sabe dónde está la hoja. Eso tiene que estar preparado antes de que yo empiece mi procedimiento, ¿ya? Que el paciente tenga una vía venosa que esté funcionando. No saco nada con empezar a pasar medicamentos si mi vía no está funcionando. Que el personal que me va a ayudar esté preparado, ¿ya? Esto es un trabajo en equipo. Yo no saco nada con empezar a pasar los medicamentos si la persona que me va a ayudar con los insumos de la intubación no está preparada. Al final se vuelve un desastre y todo se basa en una buena comunicación y un trabajo en equipo.
La elección de los fármacos, que como dije va a estar dado principalmente por el escenario hemodinámico de nuestro paciente. Y un detalle, pero que es causante de varias demandas, es las prótesis dentales, ¿ya? Fijarse que los pacientes que usan prótesis la retiren porque puede causar un trauma importante en la vía aérea. La evaluación de la vía aérea también es parte de nuestra preparación y qué es lo que más nosotros vamos a fijarnos en este punto es la anatomía, que el paciente no tenga malformaciones, algún síndrome genético que me haga tener una micrognatia o una retrognatia, que el paciente me diga que tuvo una dificultad en una cirugía anterior con el manejo de la vía aérea. Nosotros generalmente avisamos cuando nos enfrentamos a una vía aérea difícil, le avisamos en recuperación al paciente, le decimos que para algún otro procedimiento o alguna otra cirugía tiene que dar ese antecedente. La apertura bucal disminuida, por ejemplo, en fracturas faciales en el manejo del trauma. La distancia tiromentoniana, que es la distancia entre el mentón y el cartílago tiroides, que tiene que ser ojalá mayor a 6 centímetros o 3 traveses de dedos, ¿ya? Y la apertura bucal mayor a 3 centímetros o 2 traveses de dedos. Movilidad cervical, que es un punto importante en los pacientes de urgencia, sobre todo cuando llegan con inmovilización cervical. Y la evaluación de Mallampati, que es la que vamos a ver a continuación. Es la evaluación que yo veo de la cavidad oral de mi paciente para poder hacer una correlación con la ¿ya? La clasificación de Mallampati se debe hacer con el paciente sentado, con la boca abierta y la lengua protruida a lo máximo que él pueda y sin hacer fonación, ¿ya? No le voy a pedir al paciente que haga sino que el paciente debe estar en silencio, ¿ya? En el grado 1, lo que veo es paladar duro, paladar blando, ambos pilares y la úvula. En el grado 2, ya veo parte de los pilares y las 3 estructuras anteriores. En el grado 3 ya casi no veo los pilares y solo veo la base de la úvula con el paladar duro y el paladar blando. Y en el grado 4 veo el paladar duro y parte del paladar blando, ¿ya? Ahora, el Mallampati en sí es lo más utilizado para la evaluación de la vía aérea, pero hay que tener en cuenta que tiene una sensibilidad y una especificidad que en sí no es tan buena. Este es un estudio que se hizo en el año 2006 en el Anesthesiology y muestra la dispersión de nuestra sensibilidad y nuestra especificidad cuando hacemos la evaluación de Mallampati sola. En el lado izquierdo de su pantalla se ve la evaluación para la laringoscopía y en el lado derecho de su pantalla para la intubación, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero mostrarles esto? Es que nosotros podemos aumentar esta sensibilidad y esta especificidad cuando hacemos una evaluación multimodal, con todos los parámetros que yo les mostré anteriormente, ¿ya? No sacamos nada con hacer solo el Mallampati o solo la apertura bucal, sino que haciendo un conjunto de todo esto, logramos aumentar nuestra sensibilidad y especificidad de predecir una vía aérea difícil. Ahora, la preoxigenación. Para mí este es uno de los conceptos más importantes dentro del manejo de la vía aérea junto con la ventilación, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la preoxigenación? Nosotros cuando respiramos aire ambiental, respiramos una concentración de oxígeno que es del 21%. Lo que más estamos respirando es nitrógeno, 75%. Y este concepto es súper importante porque con la preoxigenación yo lo que busco es aumentar mi reserva de oxígeno. Y esta diapositiva es la más fisiológica que voy a mostrar. Ya encuentro este estudio súper interesante porque lo que nos muestra es que en la primera barra, cuando yo estoy respirando oxígeno ambiental, o sea, solo aire, tengo 400 ml de reserva de oxígeno en mi pulmón, ¿ya? Lo naranjo es el oxígeno que tengo unido a la hemoglobina en la sangre, que son más o menos 900, ¿ya? Y si yo hago una apnea y me voy a la segunda barra, disminuye en mayor cantidad mi reserva de oxígeno en el pulmón a 250 y la reserva de hemoglobina comienza a disminuir no tan considerable como la del pulmón, ¿ya? Si yo hago una oxigenación y respiro oxígeno con aporte externo, como es la tercera barra, fíjense cuánto aumenta mi reserva de oxígeno en el pulmón,
¿ya? Llega a 2.300. Y la reserva de oxígeno unida a hemoglobina se eleva sutilmente. Ahora, cuando yo hago esta preoxigenación y tengo toda esta reserva de oxígeno en el pulmón y hago una apnea, mi paciente llega a una saturación de 90, que es la barra número 4, la última. Fíjense cómo se ocupa toda la reserva de oxígeno del pulmón sin tocar todavía la reserva de oxígeno unida a la hemoglobina. Por lo tanto, es súper importante el procedimiento de la preoxigenación para aumentar la reserva de oxígeno de mi paciente y que éste pueda tolerar de mejor manera la apnea que yo voy a provocar con los fármacos para poder lograr la intubación. En este trabajo igual se muestra la duración de apnea sin paciente desature, que es el DAUT que aparece al final, ¿ya? Donde en un paciente que no tuvo preoxigenación es de menos de 1 minuto, 0,6 minutos. En un paciente que tuvo una preoxigenación normal, un paciente sano, puedo llegar hasta 8 minutos de tolerancia a la apnea. En un paciente que tuvo una preoxigenación pobre o que no fue adecuada, sano, llego a 5 minutos de tolerancia a la apnea. Y ahora, en los pacientes que tienen ciertas patologías, por ejemplo, obesos, con una preoxigenación, fíjense que no alcanzo a lograr 3 minutos de apnea. Igual que en los pacientes, en las pacientes embarazadas, que llegan más o menos a 2 minutos de tolerancia a la apnea antes de desaturar. Así que la importancia de la preoxigenación es esa, poder aumentar la fracción alveolar de oxígeno, desplazar el nitrógeno que tengo en el alveolo, reemplazarlo por oxígeno, y este concepto se llama desnitrogenización. Y con esto, ¿qué es lo que busco? Aumentar el tiempo que mi paciente puede tolerar la apnea y prevenir con ello la desaturación. La excepción a todo esto, que yo no voy a realizar preoxigenación, por supuesto, los pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, y los pacientes que tengo capacidad residual funcional disminuida, tengo que hacer ciertas características y cambiar ciertas cosas para poder tener una preoxigenación más adecuada. La técnica de la preoxigenación, hay dos que están validadas. Una es el volumen corriente por 3 a 5 minutos con un aporte de oxígeno al 100%. Esto se hace con una mascarilla Campbell principalmente, y, o con mi máscara Iambú, ya en caso de la urgencia. Y la otra forma es que yo le pida a mi paciente que haga 8 ventilaciones a capacidad vital por 1 minuto con oxígeno al 100%. En algún minuto, y en este mismo estudio que habíamos visto anteriormente, se vio la efectividad de hacer una preoxigenación abreviada, era que el paciente hiciera 8 ventilaciones a capacidad vital por 30 segundos, y se vio que la efectividad no era la misma, ¿ya? Así que las dos técnicas de preoxigenación son las que están en esta diapositiva. La posición que yo voy a hacer para que mi paciente haga una preoxigenación y después poder tener las mejores condiciones de intubación es la posición de olfateo, ¿ya? Esta posición se logra aumentando de 8 a 10 centímetros con alguna cabecera o algún alzador la altura de la cabeza bajo el occipucio, y lo que busca es alinear 3 ejes, ¿ya? Principalmente el oral, el laringio y el faringio. En la primera imagen, o la figura A, lo que yo tengo una imagen donde el paciente está en su posición normal y tenemos un ángulo menor a 90 grados donde no hay ningún eje alineado. En la imagen B ya tengo un alzador en mi cabeza y logro alinear principalmente el eje oral y el eje faríngeo, ¿ya? Logro tener un ángulo un poquito mayor a 90 grados. Y en la imagen C, cuando ya tengo mi posición de olfateo con altura bajo mi occipucio y hiperextensión de la cabeza, tengo casi en 180 grados mis 3 ejes alineados, ¿ya? Así que esa es la posición que yo voy a tener a mi paciente para poder tener las mejores condiciones a la intubación. Situaciones especiales de preoxigenación, como les decía, principalmente pacientes obesos, embarazadas y ancianos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una capacidad residual funcional disminuida, principalmente por el aumento de la presión intraabdominal, el ascenso del diafragma y la disminución de la expansión de mi caja torácica, ¿ya? Y en estos pacientes tengo que tener en consideración que el tiempo de preoxigenación va a ser súper exigente, mínimo 5 minutos, ¿ya? Tengo que tratar de desnitrogenar lo más posible ese alveolo.
Esto de CPAP para los pacientes que sean usuarios crónicos de CPAP, ya principalmente pacientes obesos, y la posición en rampla que la vamos a reemplazar por la posición del fateo. ¿A qué me refiero con la posición en rampla? Este es un estudio que vio la efectividad de esta posición en la población obesa, ¿ya? Eran 60 pacientes sometidos a una cirugía bariátrica y en la figura 1 se ve una posición de olfateo solo con una cabecera, ¿ya? Y en la figura 2 se ve la posición en rampla, ¿ya? Yo aumento más aún, por lo menos 10 centímetros, la, la altura que tengo bajo el occipucio y pongo cierto grado en posición en Fowler o anti-Trendelenburg la cama de mi paciente y lo que busco es alinear mi conducto auditivo externo con el externo, ¿ya? Si se fijan en la primera imagen, el conducto auditivo externo queda muy por debajo de la línea del esternón y en la posición en rampla de la figura 2 se logra alinear este eje. Con eso, una visión de laringoscopía grado 1, que es la mejor visión que podemos tener, en la posición en rampla fue de 29 pacientes, ¿ya? Así que la efectividad de esta posición en la población obesa tiene una estadística significativa y va a aumentar el éxito de nuestra intubación. No sé si está muy cansado, pero ya vamos en la mitad de la presentación. Y esto es, la verdad que harta información, son muchos los medicamentos, pero traté de resumirlo y no sé si la presentación les va a quedar después o si no, yo puedo enviárselas igual, sobre los principales fármacos que vamos a usar para el manejo de la vía aérea, ¿ya? El primer grupo son los inductores. Los inductores son los fármacos que van a hacer que nuestro paciente caiga en apnea y en amnesia, ¿ya? Dentro de estos, más utilizado en pabellón y ahora último en los servicios de urgencia es el propofol, ¿ya? El propofol es un súper buen medicamento, rápido, seguro, que tiene una efectividad en la pérdida de conciencia y en la apnea de los pacientes, pero hay que tener en consideración que tiene cierta variabilidad en su estabilidad hemodinámica. Produce una disminución de la resistencia vascular sistémica y una disminución en la presión arterial de más o menos un 20-30%, así que hay que utilizarlo con precaución en los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, ¿ya? O estar preparado para lo que puede pasar. El etomidato, que es un fármaco bastante estable hemodinámicamente, eh, es muy efectivo en pacientes que tienen inestabilidad dinámica, sobre todo en los servicios de urgencia, pero hay que tener en consideración que produce una inhibición de la síntesis de cortisol, por lo tanto, en los pacientes que pueden tener una supresión previa por algún estado séptico, etcétera, hay que tenerlo en consideración y suplementar principalmente corticoides. La ketamina es un fármaco que ha sido querido y odiado, ¿ya? Es un buen fármaco que como analgésico solo, no como inductor, causa una amnesia y anestesia como disociativa, los pacientes tienen muchas alucinaciones, visiones, entonces no tuvo muy buena llegada al principio, pero como inductor es bastante estable, ya que no produce inestabilidad hemodinámica, sino que al contrario, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero hay que tener dos consideraciones. Una es que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero sin aumentar el flujo coronario. Por lo tanto, en un paciente cardiópata, añoso, no le vamos a hacer mucho favor de aumentarle su frecuencia cardíaca, disminuyendo su tiempo de llenado, disminuyendo su tiempo diastólico, si no estamos aumentando el flujo coronario. Podemos causar más isquemia de la que ya puede tener. Así que precaución en esos pacientes. Y el segundo caso es los pacientes neurológicos que lleguen al servicio de urgencia porque la ketamina produce un aumento de la presión intracraneana. Y por último, el midazolam, que fue por mucho tiempo la estrella de los inductores, sobre todo en los servicios de urgencia, es una benzodiazepina bastante estable hemodinámicamente y que tiene la ventaja de que presenta un efecto antiepiléptico. Por lo tanto, los pacientes con esta patología o con esta condición pueden beneficiarse más que con los otros medicamentos. Después del inductor, vamos a tener que utilizar un grupo que son los relajantes musculares, ¿ya? Vamos a elegir uno de estos que va a ser la succinilcolina o el rucuronio. Hay otros, pero los más utilizados son estos. Uno
tiene un efecto despolarizante, oxinicolina, que se refiere a que inhibe los canales de sodio y aumenta el flujo a los canales de potasio. Es un fármaco que tiene un efecto de acción muy rápido, de 45 a 60 segundos, por lo tanto es el rey en la secuencia de intubación rápida, pero hay que tener ciertas consideraciones, principalmente en pacientes que tengan un antecedente de hipertermia maligna, que es una complicación grave de la anestesia. Precaución en pacientes quemados, sobre todo mayores a 48 horas, y pacientes que tengan hipercalemia, ya que como dijimos, es un fármaco despolarizante que aumenta el flujo de potasio. Y el rocuronio, que es el más utilizado de los no despolarizantes, es un fármaco muy seguro, tiene un bloqueo muscular que tiene más duración que la succinilcolina y que demora un poquito más en actuar, 90 a 120 segundos, pero cuando usamos el doble de la dosis, logramos tener a los 45 a 60 segundos las condiciones favorables para nuestra intubación. Por lo tanto, es un fármaco que se está utilizando en secuencia de intubación rápida, porque además dispone de un antagonista, que es Sugamadex, que es un medicamento de un efecto muy rápido, por lo tanto, si nosotros no podemos ventilar a nuestro paciente o tenemos alguna complicación con nuestra inducción, lo revertir de manera inmediata, a diferencia de la succinilcolina. Esta tablita resume un poco la dosis y el inicio de acción de los distintos medicamentos, y hay que tener en consideración que la mayoría de las veces nosotros pasamos previo al inductor y previo al relajante muscular un opioide, ¿ya? El más utilizado es el fentanilo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a tratar de inhibir un poquito el sistema simpático y parasimpático de nuestro paciente, ya que la laringoscopía es un procedimiento doloroso y un estímulo importante. Así que el fentanilo lo que nos hace es inhibir esto y dar un poquito de analgesia para el procedimiento. Ahora, hicimos nuestra preparación, hicimos nuestra preoxigenación, pasamos los medicamentos y nuestro paciente cae en apnea. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que asistir la ventilación de este paciente hasta que los fármacos hagan su efecto y pueda tener las mejores condiciones de la intubación. La única excepción a la técnica de ventilación es cuando hago una inducción en secuencia rápida. La técnica de ventilación, lo más importante primero es tener una máscara facial que sea del tamaño adecuado del paciente, que cubra nariz y boca, ¿ya? Que la almohadilla que tiene contacto con la cara ojalá esté infladita para que cause menos trauma, y hacer una buena técnica de sello para que esto tenga la menor cantidad de fugas. ¿Cómo logro esto? Principalmente con el dedo pulgar e índice, que hace una letra C sobre la máscara, ¿ya? Y hace cierta presión sobre la cara. Y los otros tres dedos, el dedo medio, meñique y anular, lo que hacen es hacer una letra E en el borde mandibular y hace cierta tracción hacia arriba. Por lo tanto, hago una contrapresión de mi letra E, que está en la mandíbula, contra mi letra C, que está sobre la mascarilla facial. Con esto debería poder lograr hacer una ventilación. La verdad que a veces suena súper sencillo, pero solo la práctica logra hacer una buena ventilación. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en general, si un paciente no se va a morir porque yo no lo puedo intubar. Porque si yo no puedo intubar a puedo hacer una ventilación con máscara facial y voy a oxigenar a ese paciente igual. Entonces, a mí en general, por ejemplo, cuando pasan los internos ahí en Victoria, me gusta más que aprendan a ventilar casi que a intubar a los pacientes, ¿ya? Y cuando no logramos tener una buena ventilación porque tenemos un mal sello, eh, hay que tener en consideración un superhéroe que llegó este último tiempo, sobre todo a los servicios de urgencia, que son las cánulas orofaringes, ¿ya? Es un dispositivo que de verdad ayuda muchísimo a la ventilación, sobre todo en los pacientes desdentados, que cuando uno les saca su prótesis quedan con esta boca como de Popeye y fugan por los lados, ¿ya? Con la cánula logramos tener una anatomía mejor, ¿ya? Logramos una anatomía un poco más parecida
a lo fisiológico, y hay que tener en cuenta que vienen en distintos tamaños, distintos colores, pero si ustedes trabajan en un servicio de urgencia o se ven enfrentados a vía aérea, traten siempre de tener un par de tamaños pediátricos y un par de tamaños adultos. Ya hicimos nuestra preparación, nuestra oxigenación, pasamos los medicamentos y ventilamos a nuestro paciente. Tenemos las condiciones, ya está el efecto de nuestros fármacos y vamos a hacer la laringoscopía. La laringoscopía es un procedimiento que, aunque suene de perogrullo, se hace con un laringoscopio que, como dijimos, va a estar probado y con la hoja adecuada, ¿ya? Tenemos dos tipos de hojas, las curvas y las rectas, o las Macintosh y las Miller. La hoja tiene que ser del tamaño adecuado de mi paciente, ¿ya? La posición para hacer la laringoscopía va a ser la posición de olfateo o en los pacientes obesos, embarazadas o con aumento de nuestra presión intraabdominal va a ser la posición en rampla. El laringo siempre se toma con la mano izquierda, aunque no sea mi mano no hábil, ¿ya? La mano izquierda siempre para el laringoscopio. Y lo que busca la hoja de laringoscopio es desplazar la lengua entrando por la comisura derecha y llevarla completa hacia el lado izquierdo. Lo primero que yo voy a ver cuando hago una laringoscopía, o que espero ver, es la epiglotis, ¿ya? Y después que veo la epiglotis, tengo que hacer un movimiento en bloque hacia los pies, con fuerza. Nunca en palanca porque puedo lesionar las estructuras dentales superiores o la encía. Y una laringoscopía con sangrado nunca va a ser un escenario fácil, ¿ya? Así que el movimiento tiene que ser en bloque y con fuerza hacia los pies del paciente, nunca en movimiento en palanca. Si a pesar de todo esto, que es lo que más va a pasar al principio, yo no veo nada, ¿qué técnicas puedo utilizar para mejorar mi visión a la laringoscopía? Hacer una extensión máxima de la cabeza, o sea, una hiperextensión para lograr una mejor posición del olfato. Fíjase que nos estemos llevando toda la lengua hacia la izquierda, porque a veces queda la lengua al medio y me cae por ambos lados de la hoja del laringo y no veo nada. Ver que la profundidad de la hoja del laringoscopio sea la adecuada. A veces meto mucho mi laringoscopio y si yo me empiezo a retirar milímetro a milímetro de a poco, de repente cae la epiglotis, ¿ya? Estaba muy adentro mi laringoscopio. Y que la fuerza sea energética para poder hacer la laringoscopía. Ya al principio cansa un poco y uno queda con el brazo un poco adolorido, pero con práctica, en una curva de aprendizaje, después ya se hace automáticamente. Y aquí están las dos imágenes del laringoscopio curvo y recto. El más utilizado es el curvo. El recto se utiliza más principalmente por la anatomía de los niños, pero igual pueden enfrentarse en su servicio donde vayan a trabajar después. Así que conocer lo que tengo y los recursos que dispongo. Esta clasificación de Cormack es la clasificación de la imagen de la laringoscopía que yo voy a tener. Lo ideal y lo que todos esperamos es ver un Cormack grado 1, donde veo la epiglotis y las cuerdas en su totalidad con la glotis para pasar mi tubo entre medio. En el grado 2 veo la epiglotis completa y veo parte de las cuerdas. El grado 3 solamente veo la epiglotis y el grado 4 no veo nada, que es lo que nadie quiere enfrentarse con una laringoscopía. Ahora, este procedimiento no está exento de riesgo, ¿ya? Hay varias cosas, lesiones dentales, que nos llevan a varias demandas, lesión cervical, reflejos, como habíamos dicho, la bradicardia, sobre todo en los niños, pero lo más importante aquí es la intubación esofágica inadvertida, ¿ya? Es una de las principales causas de paro cardiorrespiratorio de causa respiratoria en los pacientes de unidades de cuidados críticos, ¿ya? La confianza en creer que puse el tubo bien y no hacer todos los procedimientos para comprobarlo, puede terminar con mi paciente con una hipoxia, una hipercapnia y un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es súper importante que nosotros no siempre estemos confiados de que lo que estamos viendo es lo que en verdad está ocurriendo, ¿ya? ¿Y qué es lo importante para poder estar seguros que nuestro tubo está en vía aérea y no en esófago? Cuando yo haga mi laringoscopía, tratar de nunca perder la visión de mi tubo, ¿ya? Que yo vea pasar el tubo entre las cuerdas. A pesar de esto, uno a veces tiene tantas ganas de que funcione la laringoscopía que siente de verdad que el tubo pasó entre las cuerdas, pero no fue así. Y ahí está algo el estándar que no se dispone en todos los servicios de urgencia, pero sí en la mayoría de los servicios, que son los capnógrafos, ¿ya? Y ahí yo voy a tener capnografía
si es que estoy en vía aérea. Tengo que esperar por lo menos 6 respiraciones, porque a veces cuando hago ventilación, igual voy a tener capnografía si mi tubo está en esófago, ¿ya? Pero con 6 respiraciones ya estoy seguro que este tubo está en una vía aérea. Los movimientos respiratorios que sean simétricos cuando yo ventilo a mi paciente, y la auscultación, que ojalá siempre se recomienda que sean 5 puntos, ya ambos campos pulmonares, ambos campos axilares y epigastrio. Y la radiografía de tórax, que aparece nombrada en la literatura, pero en verdad su sensibilidad y especificidad es bastante baja. La máscara laringia es otro dispositivo que podemos utilizar para manejar la vía aérea, y muchas veces es la heroína cuando no logramos hacer una intubación, ¿ya? Hay que tener en cuenta que tiene ciertas contraindicaciones, principalmente que en los pacientes con estómago lleno puede tener cierto grado de riesgo de aspiración, y que produce cierta fuga al ventilar, ¿ya? Pero cuando yo no logro ventilar a un paciente y no logro intubar a mi paciente, créanme que es un dispositivo que es importante tener en todos los servicios de urgencia, porque puede salvar la vida de ese paciente. Hay de 3 generaciones. La primera imagen se ve una máscara laringia clásica, primera generación. La segunda imagen, segunda generación, que tiene además un canal que permite aspirar. Y la tercera imagen, una máscara de tercera generación que permite pasar incluso un tubo a través de ella para realizar una intubación. Esta es la técnica de introducción de la máscara laringia. Generalmente con la mano hábil se apoya el dedo índice en la punta de la máscara y se hace un movimiento suave y continuo contra el paladar duro, que anatómicamente va adaptándose a este contorno, ¿ya? Van a sentir después cierto tope, y cuando sientan ese tope, inflan el CAF y se adapta a la anatomía del paciente. Es una técnica sencilla, que hay que conocerla, pero que requiere una curva de aprendizaje bien cortita, la verdad. Y la inducción en secuencia rápida, que es un concepto importante porque es el principal mecanismo para controlar la vía aérea en urgencia. Se hace lo mismo que hemos hablado anteriormente, ¿ya? Hago una preparación, una preoxigenación, una inducción, pero sí me voy a saltar el ventilar a mi paciente, porque la voy a utilizar en un paciente que tiene riesgo de aspiración o que tiene un estómago lleno. Por lo tanto, no quiero ventilar y no quiero vencer la presión de mi esfínter esofágico para que el paciente vaya a aspirar. Y aparte de no ventilar, voy a agregar la técnica de Selig, ¿ya? La técnica de Selig la vamos a hablar un poquito más en detalle adelante, pero lo importante de todo esto es las indicaciones. ¿Cuándo yo voy a utilizar la inducción en secuencia rápida? Principalmente pacientes que tengan contenido gástrico aumentado, que hayan tenido una ingesta alimenticia menor a las horas de ayuno que habíamos hablado, pacientes con obstrucción intestinal, retraso del vaciamiento gástrico, principalmente pacientes con gastropatía diabética o alguna condición que pueda retrasarlo, el embarazo. Todas las embarazadas sobre las 12 semanas tienen consideración de estómago lleno. Y con los reflejos faringeos disminuidos, que está dado principalmente por patologías neurológicas crónicas. Entonces, como les decía, lo mismo, preparación de mi paciente, preoxigenación, que va a ser un punto súper importante en la inducción en secuencia rápida, porque si mi paciente empieza a desaturar, la idea es que yo no lo ventile. Por lo tanto, una buena preoxigenación va a ser súper importante para que el paciente tolere el mayor tiempo posible la apnea. Mis medicamentos y después mi intubación. Lo único que agrego aquí es no ventilar y hacer la técnica de Selig. Acá lo mismo, un cuadrito resumen con los tiempos aproximados que debería demorar en cada fase de la inducción en secuencia rápida. Y la técnica de Selig es una técnica que lo que busca es disminuir el riesgo de aspiración haciendo una presión con el dedo pulgar, índice y medio del cartílago cricoides contra el esófago, para evitar que si existe algún reflujo, este no se vaya a la vía aérea. El es súper controversial, ¿por qué? Principalmente porque en un principio se hablaba que tenía que ser una presión de ciertos newton, bajo ciertas condiciones, cosas súper difíciles de hacer en una urgencia y que nadie puede medir los newton con los que aplica la presión en los dedos. Y lo otro, que muchas veces esta técnica dificultaba la visión a la laringoscopía. Entonces han salido varios estudios que ven la efectividad si en verdad es una técnica buena o no. Ahora, para la preparación del EUNACOM, toda la bibliografía que ustedes tengan en relación a inducción en secuencia rápida, el Selig es de regla, ¿ya? Esto está en veremos, pero para que sepan.
Y solo un par de palabras de qué pasa si yo me enfrento a una vía aérea difícil, que sepan que existen y que existen ciertos algoritmos. Vía aérea difícil se refiere a que yo no pueda ventilar a mi paciente o no pueda hacer una laringoscopía efectiva, ¿ya? Ahora, cuando yo no puedo ventilar a mi paciente y no puedo hacer la laringoscopía y la intubación en manos de un anestesiólogo entrenado o alguien experto en vía aérea, eso es una vía aérea difícil que nadie espera enfrentar y que en verdad la incidencia es menor a un 0,1%, pero sí pueden enfrentarse a alguien que no puedan ventilar o que sí puedan ventilar pero no puedan intubar, ¿ya? Hay predictores de que voy a tener una intubación difícil, menor y mayor complejidad. Todos los evaluadores de vía aérea que habíamos hablado anteriormente, el antecedente de intubación difícil, los pacientes obesos, pacientes con dientes prominentes, las lenguas grandes, macroglosias, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, radioterapia cervical, que vaya a dificultar mi movilidad cervical, y los tumores faciales. Cuando yo me enfrento a alguno de estos escenarios hay que tener claro que hay millones de algoritmos de vía aérea difícil. Este es el de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, o DAS. Este es el de la Sociedad de Anestesiología de Chile. Pero lo que más me importa que se queden ustedes es que en todo yo tengo que tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿ya? Y que en el servicio que ustedes vayan a trabajar, en la urgencia que vayan a tener que atender pacientes, enfrentarse a manejos de vía aérea, manejen alguna cajita, algún carro de vía aérea difícil, ¿ya? Tener cánulas, tener máscaras laringeas, tener tubos de distintos tamaños, saber quién es la persona que mejor maneja la vía aérea. Si me llega un paciente y yo veo que tiene varios predictores de vía aérea difícil y yo no me siento seguro en manejar una vía aérea aún, llamar a esta persona. Si hay un anestesiólogo, un urgenciólogo que sea experto en vía aérea, un intensivista en el lugar que yo trabaje, avisar previo al procedimiento, ¿ya? Pedir ayuda nunca está de más. Yo siempre trato de dejarles ese mensaje, que no tienen que sentirse mal de pedir ayuda, ¿ya? Todo lo contrario, porque esto va a ir en beneficio de nuestros pacientes. Y este carrito o esta cajita de vidrio difícil que siempre va a ser útil si es que se enfrentan de manera frecuente al manejo de la vía aérea. Hay facilitadores de intubación igual, que son los conductores y los fiadores, donde el más famoso es el buggy, ¿ya? Se utilizan principalmente en pacientes con Cormac 2 o 3 en la laringoscopía, o cuando yo logro ver una buena laringoscopía, pero trato de meter mi tubo y no logro llegar, no logro llegar a la glotis, ¿ya? Es como que le falta curva, porque son laringes muy altas a veces. Y ahí está bastante validado el uso de estos dispositivos. El conductor es un poquito más agresivo y el buggy, la verdad que la mayoría son libres de látex, hay en distintos tamaños y son bastante amigables. La primera imagen un conductor y en la segunda imagen la inserción de un buggy. Y esto que espero que nunca se tengan que enfrentar, que es el manejo de la vía quirúrgica cuando ya no logro ventilar y no logro intubar a los pacientes. Generalmente le van a pedir al cirujano, al otorrino, si es que disponen en su centro, o a la persona que más maneje la vía aérea, pero saber que existe la cricotiroidotomía percutánea y la cricotiroidotomía quirúrgica. Hay kit para esto y la idea es hacer un abordaje de la vía aérea a través de la membrana cricotiroidea. Así que como conclusión, hay que estudiar este tema. Se van a enfrentar no solamente si hacen especialidad de anestesiología, van a manejar la vía aérea, médicos de urgencia, como médicos generales, como generales de zona, y es un tema, la verdad que es bien redondito para estudiar, pero que va a influir con un impacto muy positivo en el manejo de los pacientes. Y antes de terminar, quería dejar como bonus para que sepan lo que estamos haciendo en los manejos de vía aérea de los pacientes COVID. Hay varios protocolos, este es el protocolo que estamos usando en el hospital en Victoria. Si se dan cuenta, es lo mismo. Tenemos los mismos dispositivos, hacemos los mismos procedimientos, pero lo que sí hacemos uso de EPP, que es adecuado, con una mascarilla N95, porque la ventilación y la intubación son generan mucho aerosol, por lo tanto el riesgo de contagio es mayor. Y aparte de los elementos de protección personal, la diferencia es que
en todos los casos estamos haciendo una inducción en secuencia rápida. ¿Para qué? Para no ventilar a los pacientes, no generar más aerosoles y además disminuir el tiempo que el paciente está expuesto al ambiente. Lo ideal es que las intubaciones de los pacientes COVID las hagan los equipos expertos en vía aérea. Por ejemplo, en el Hospital de Victoria, todas las intubaciones que se hacen en el hospital, en el servicio de urgencia o en los servicios de intensivo, llaman al anestesista de turno o al anestesista que esté de apoyo y vamos a hacer las intubaciones. Entonces así se disminuyen los intentos, la exposición del personal, etcétera. Este es el checklist que tiene la Sociedad de Medicina Intensiva y la Católica para el manejo de vía aérea en los pacientes COVID. Y las otras cosas interesantes son en la imagen de la izquierda de su pantalla, un filtro, se llama filtro EPA o HMF, que se coloca entre la máscara facial y el ambú, que lo que hace es disminuir el riesgo de aerosoles si es que yo tengo que ventilar a mi paciente. Y en el lado derecho de su pantalla están las COVID Box, que se llaman, o Aerosol Box, que lo que hacen es disminuir el riesgo de dispersión de aerosoles hacia la sala en la que estamos haciendo la intubación. ¿Ya? Esta fue una creación de un médico taiwanés, un anestesiólogo, pero en Temuco hay un grupo de médicos de urgencia y de ingenieros comerciales que patentaron la COVID Box, que está siendo utilizada alrededor de todo Chile, van como 200 cajas vendidas. Y es bastante útil, la verdad, y súper amigable, porque tiene una curva y los agujeros para poder introducir las manos tienen un tamaño adecuado, es fácil de limpiar, generalmente son de acrílico, así que es un elemento más de protección para nosotros en estos momentos. Eso, muchas gracias, espero les haya servido, traté de hablar de todo un poquito, cualquier otra duda, yo les dejé mi correo en la primera diapositiva, pueden escribirme con toda confianza. Si tienen dudas más adelante, ya en su práctica, guarden mi correo, yo siempre estoy abierta a responder todas las dudas y ánimo nomás en estos tiempos, ya volverán los tiempos de las prácticas y de volver a vernos en el hospital, así que eso, quedo abierta a las dudas y no sé si por el chat o por a través del audio. Muchas gracias, doctora, estuvo excelente la presentación. Vamos a partir ahora con las preguntas que las va a moderar Eli. Así que pueden escribirlas por el chat o levantar la manito y vamos respondiendo. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien?